Ahora, Daniel capítulo 10, verso 11 al 13. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora leamos los versos 20 y 21. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Dios tiene a principados sobre las naciones, y esos principados, que son angelicales, son los que han inspirado y patrocinado los imperios, los reinos, los gobiernos sobre el mundo. Por lo general, las naciones que no conocen a Dios tienen principados malos sobre ellas y propician el mal sobre esas naciones. No obstante, por lo que leemos en Daniel, sabemos que los principados actúan legalmente sobre las naciones por determinación de Dios. Un principado obra hasta que se llegue el tiempo para que luego suba otro. Según esto, Israel tiene como principado a Miguel, al arcángel. Según Apocalipsis, los capítulos 2 y capítulo 2 y capítulo 3, hay ángeles sobre la iglesia o las iglesias locales. Cuando se mencionan los 7 ángeles, debemos saber que la palabra ángel en el griego es ángelos, que en hebreo es malak, y ambas palabras en ambos idiomas significan lo mismo: mensajero. Y el mensajero o el ángel puede aplicársele a los seres celestiales como a los seres humanos. Cuando ustedes van a los evangelios, a aquel pasaje donde el Señor Jesús envía unos mensajeros de su parte para ir a conseguir el lugar donde iban a celebrar o a preparar y celebrar la Pascua, aquellos mensajeros que el Señor envió de sus propios discípulos, que eran seres humanos, son llamados allá en el original ángelos, ángeles. Ahora bien, cada época tiene un mensaje específico de lo que el Señor está haciendo en este tiempo o en ese tiempo respectivo, y Dios tiene personas providenciales que abren una nueva época. Cuando la iglesia entra en cierto aprendizaje específico de parte del Espíritu Santo, pero es la mano del Señor, el Espíritu Santo, el que está mostrando esa luz específica para cada periodo de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que está dando el énfasis clave en cada época de la iglesia y en cada localidad de la iglesia. Por eso Él tiene en su diestra 7 estrellas. Y esas 7 estrellas, dice Apocalipsis 1:20, son los 7 ángeles. Entonces, si las naciones tienen principados angelicales, si las personas, aún los niños, tienen ángeles, como dice por allá Mateo 18:10, ¿cuánto más han de tener las iglesias locales sus respectivos ángeles? En un primer sentido espiritual, el Señor en su reino tiene ángeles adscritos también a cada persona. No sabemos cuántos para cada persona, porque cuando dice
no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles mirarán o miran continuamente el rostro de Dios. Entonces ellos tienen el privilegio de mirar a Dios y sin embargo fueron asignados al cuidado de un pequeñito aquí en la tierra. Entonces, ¿cuánto más habrá ángeles en las iglesias? Y estoy hablando iglesias locales, porque no hay sino una sola iglesia, ¿no? Entonces nosotros también entendemos que existe un mundo espiritual que rodea a las iglesias y que ese mundo espiritual está sobre y entre nosotros, y que por lo tanto existe lo que podríamos llamar el espíritu de la iglesia local, de cada iglesia particular y también de las iglesias históricas. Usted va a una determinada congregación y usted nota qué espíritu hay allí. Estoy refiriendo a qué es lo que se mueve. Puede ir a otra congregación en la misma región o en otra ciudad y usted nota otro espíritu. Aunque es el mismo Espíritu Santo, sin embargo, el Espíritu Santo, vamos a decirlo así, se tiñe de las personas que lo canalizan y se particulariza y se puede clasificar dentro de ellas. Algunas iglesias son liberales, otras iglesias son legalistas, unas son moderadas, otras son radicales, unas con gobiernos intrincados de presbiterios y otras con gobierno mínimo. Unas son bíblicas, otras son pentecostales. Usted percibe el espíritu de cada iglesia. Así es también en la interpretación histórica. Cada una de las iglesias históricas que menciona Apocalipsis en sus 7 iglesias, ellas representan un periodo profético. Cuando tú ves la historia de la iglesia, por ejemplo, el asunto de la triunidad, el asunto de controversias contra el arrianismo que niega la divinidad de Cristo, la divinidad del Hijo de Dios, controversias con el sabelianismo, que dice que Cristo es el mismo Padre y no hay diferencia entre ellos, y se les llama también modalismo o patripacianismo. Y eso era lo que el Espíritu Santo estaba enseñando en esa época. Digamos que esa época tuvo una estrella, un espíritu de esa época en que se trató ese asunto. Pero claro está que la tónica del Espíritu también se manifestó en el liderazgo humano. Entonces el liderazgo humano también viene a ser el mensajero, el ángel de la iglesia. Por ejemplo, Atanasio fue el hombre clave que enfatizó la divinidad de Cristo y que defendió la divinidad de Cristo en cuanto a doctrina frente a los ataques de los arrianos y de otros. Entonces ahí se ven esos dos aspectos, tanto el aspecto celestial de ángel como el aspecto humano de ángel.